¡Listo! ¡Foto! Voy a desayunar, Yuko. ¡Foto! ¡Fotos! ¡Fotos! ¿Y cómo hacen los japoneses para hacer la foto? ¡Ay, cheese! ¿De dónde venís? ¿De dónde sois? De Chile. Primera vez en Japón. Estamos muy emocionados y esto, aunque nadie lo crea, esto fue una coincidencia muy grata. Íbamos caminando por la calle en Tokio, en Asakusa, y nos encontramos con Yuko. Y nos dio un poco de vergüenza ir y preguntarle si es que no, todo este tema de que ustedes ya son celebridades. No, ¿qué dices? Muy contentos y porque queríamos agradecerle mucho su trabajo, su lindo trabajo, todo lo que nos ha servido, por los consejos y los tips y todo lo que han hecho por ustedes. Sí. Me voy a poner colorado. Los japoneses no sabemos normalmente por qué hacemos esto en las fotos. Desde que somos pequeños vemos a los adultos, a nuestra familia haciendo así en las fotos. Entonces hacemos igual, ¿no? Es una costumbre. No preguntamos normalmente, mamá, ¿por qué tengo que hacer así en las fotos? Así no preguntamos. Igual que vosotros decís adiós y con estos gestos, eso no preguntáis el origen. Claro, ¿no? Así, ¿por qué hacemos así, no? En vuestro país. Yo tampoco he preguntado nunca. Pero el caso es que lo tiene. O sea, yo no es que lo haya buscado, pero sí que en su momento me lo imaginé, ¿no? Porque a mí también me llamaba mucho la atención por qué tantos asiáticos, sobre todo japoneses, hacen este gesto en las fotos, ¿no? Y el caso es que lo que yo me imaginé, yo pensaba que tenía sentido, pero obviamente sabía que no había ningún sustento académico para reforzar mi idea. Mi idea fue que este gesto se puede decir como Nihon, Yubi wa Nihon arimasu. Hay dos dedos, Ni es dos y Hon es el contador para cosas alargadas, ¿no? Así como un dedo. El caso es que Nihon puede significar tanto dos dedos como también puede significar Japón, porque en japonés Japón se dice Nihon, este país se llama Nihon. Entonces claro, yo pensaba ¡yeah! O ya llegué a... En serio, yo pensaba que los japoneses hacían esto refiriéndose a su propio país, a Nihon, a Japón. Por eso hacen esto, pues significa lo mismo. Es un chiste malísimo, pero a mí es lo que se me había ocurrido. Yo pensaba que era por eso y digo, bueno, pues será por eso. Y ya está. Eso parece que es una broma de viejo, como mi padre. Pero a mí me gusta, ¿eh? Esto es Nihon, claro, Japón. Has pensado muy bien, ¿eh? Eso no se sabe, ¿eh? Se dice que el origen es después de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados de Estados Unidos, cuando estaban aquí en Japón, hacían así, significa la victoria. Y después los japoneses lo copiaban, pero en ese momento no era tan conocido. Y después en Estados Unidos los hippies hacían así y significaba peace, la paz. Porque ellos protestaban por la guerra a Vietnam. Pero yo creo que ese no es el origen real en Japón. A lo mejor sí en Estados Unidos, así, pero yo creo que hay otro. Todavía hay otra leyenda, por así decirlo, no sé cómo llamarlo, otra leyenda urbana, ¿vale? Más antigua todavía que la Segunda Guerra Mundial y trata sobre el siglo XV más o menos, cuando estaban enfrentados los ejércitos de Inglaterra y de Francia. Se dice que los arqueros ingleses, los arqueros de larga distancia ingleses, eran muy peligrosos, eran un infierno para los franceses. Y lo que hacían los franceses cuando capturaban a estos arqueros ingleses era cortarle estos dos dedos, ¿vale? Entonces, los arqueros ingleses, cuando veían a los franceses, una manera de burlarse, de saludarlos de manera así burlona, burlesca, burlativa, burlería, era haciéndole este gesto. Mira, tengo los dos dedos, no me los habéis cortado. El caso es que, bueno, esto está ahí, no se sabe si es verdad o no, porque ni siquiera está recogido en ningún sitio, simplemente pues es como una leyenda, no se sabe si es verdad. De todas maneras, en este vídeo vamos a ir contando el origen de este gesto, pero desde lo menos creíble hasta el último, que va a ser el más creíble de todos, que bueno, pues es el real. Yuko, cada vez que grabo te vas más lejos, ¿eh? Es que hay banco, por eso. Que te sales con la tuya, ¿no? Para grabar en el banco, ¿no? ¿Quieres aceptar? Vale. Hay otro motivo que el origen tiene en manga y ese manga se llama Kyojin no Hoshi del año 1968.
todavía no había nacido. Yo. Estabas ahí. Ah, ¿qué dice? Y en esa manga hacían así. Y entonces los jóvenes empezaron a hacerlo igual, pero en ese momento no, todavía no tan difundido. Y después otro manga que se llama Sain wa V. El signo es V. V doble, no. En ese manga significaba victoria, pero realmente no sabemos que ese es el origen real, porque todavía en ese momento los japoneses no hacían así en las fotos. Es que en ese momento no tenía tanta gente la cámara como así. Tengo una duda en cuanto al significado de los dos dedos. ¿Realmente qué significa? ¿Victoria, victory o significa paz, peace? La paz. Mata pizza. Claro, es que para mí eso tiene más sentido, porque cuando tú dices peace, que es paz en inglés, la boca se te pone como de sonrisa, ¿no? Así. Peace. Es como una manera de forzarte la sonrisa para la foto. Peace. ¿Y sale solo? Es que sale solo, es automático. Mira. Peace. A esta hora hace ya una fresca importante. Menos mal que Asakusa está lleno de shoutengai de este tipo. Bueno, son como calles comerciales que están techadas y bueno, pues por mucho que llueva, por mucho que haga frío, pues aquí dentro no hace tanto y no te mojas. Sobre todo si tienes un café calentito. Dios, que me caigo. En este tipo de tiendas comerciales hay kimono, hay ropa tradicional, hay tiendas de katana. Hay gente que nos pide que enseñemos tiendas de katanas. Aquí hay una tienda de katanas. Vamos a ver los precios. 20.000, casi 20.000, casi 25.000, 16.000, esta 39.000 yenes. Pero obviamente todo esto son katanas de imitación. Las katanas sí te las puedes llevar a tu país y las metes en la maleta, la que facturas, ¿no? Entonces sí, si la metes en el equipaje de mano, pues oye, un poco peligroso, ¿no? Nos vamos acercando ya al origen real. Ya estamos hablando de orígenes verdaderos. Y el siguiente, si bien no es el definitivo, sí que fue supuestamente por algunos un detonante para que los japoneses empezaran a hacer este gesto en las fotos. En invierno de 1972 se celebró en Sapporo unos Juegos Olímpicos de Invierno en los que una patinadora artística, una patinadora sobre hielo de Estados Unidos llamada Janet Ling, supuestamente iba a ser la que iba a ganar todo aquello, ¿no? Era más o menos como la favorita. El problema es que no, se cayó y pues no pudo ganar nada, pero aún así ella en las fotos salía así, sonriendo y haciendo el gesto de la victoria. Eso fue algo que cautivó a los japoneses, ya que pese a que ella había perdido, pues estaba ocultando, digamos que su frustración de haber perdido, ¿no? Bajo un rostro, bajo una cara feliz con un símbolo de victoria. Entonces es algo como muy japonés, ¿no? Eso de ocultar tus verdaderas emociones frente a una situación en la que pues no has acabado bien. Lo que viene siendo un tatemae ahí del bueno, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Me está haciendo fotos? El caso es que gracias a esta tal Janet Ling hubo muchos japoneses que empezaron a copiar su signo en las fotos. El de victoria, ¿no? O el de la paz. Bueno, no lo sé. Eso que contó Ernesto pasó en el año 1972, pero el origen real fue un año antes, 1971, ¿no? Un año menos. Entonces, sí, gracias a ella muchos japoneses conocieron ese gesto, peace. Pero el origen real fue un anuncio de la cámara de foto de Konica. En ese anuncio salió un músico japonés que se llama Jun Inoue y hacían así, ¿no? En la foto. Entonces tiene relación, ¿no? Es que un anuncio de la foto y salían así. Entonces muchos japoneses también hacían así igual que él. Sí, tiene sentido. Creo que eso es el origen real. Ya están cerrando las tiendas de aquí de Asakusa, todavía hay alguna abierta, pero la parte donde está el templo está todavía llena de gente haciendo así, ¿no? Este gesto. Y también nos hemos fijado que hay no japoneses dentro de grupos de japoneses en los que están haciendo este gesto también. Por lo tanto es algo que se contagia, ¿no? De hecho yo lo admito, yo me he contagiado, yo lo sigo haciendo. Y yo no hago, Yo cuando estuve en Sevilla, España, iba a clase de español y en la clase solo yo, cuando hicimos fotos juntos con mis compañeros, yo solo hacía así, ¿no? Y entonces en ese momento yo miré la foto y solo yo hacía así. Entonces me daba vergüenza porque yo hago así.
hasta en ese momento no pensaba que yo hago así, ¿por qué? ¿Para qué? Y entonces después en Sevilla, en España, no hacía, porque todo el mundo no hacía, ¿no? Pero con mis amigas japonesas sí hago, porque mi amiga se hace así, entonces como armonía, ¿no? Todo el mundo hace como muy alegre, ¿no? Significa, ¿no? Normalmente yo no hago así en la foto. Y lo que... perdón. Y lo que me pasa a mí es el efecto contrario. Yo normalmente no lo hago en España, pero cuando estoy en Japón y me hago una foto, incluso una foto con gente que no es japonesa, al final acabamos todos haciendo esto. No sé por qué, es que como que se te pega, ¿no? Pero es que no soy el único. O sea, conozco a otros extranjeros que están viviendo aquí en Japón y también lo hacen. Sale solo, no sé. Costumbre, ¿no? Ya. No lo sé. Pues al final esto es como culo veo, culo quiero, ¿no? Si los demás los hacen, bueno, pues yo también, para no desentonar. A ver si lo practicas más. ¿Vosotros conocíais el origen? Yo quiero saber cuando vosotros qué hacen en la foto. Escribid en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo... ¡Dale a like! ¡Qué susto! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Stuck with you, new world, new